pero se me pidió que hablara sobre el tema de la perseverancia, perseverance. Y quisiera que buscaran, si tienen una Biblia o su teléfono, en el libro de Mateo capítulo 24. Y voy a compartir 2 versículos nada más. Mateo 24, 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo creo que con tantos cambios que estamos viendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que esa es una palabra clave para nosotros en estos tiempos. Todo es caótico, todo está cambiando, todo está revuelto. Y el Señor nos habla a través de su palabra que debemos de perseverar. Pero fíjese, debemos de perseverar en lo bueno, no en lo malo. Y es ahí donde a veces perseveramos con malas actitudes y malas conductas, cuando el Señor quiere que perseveremos en la verdad y en su palabra. La perseverancia es una de las cualidades en la vida cristiana con las que luchamos. La Biblia habla que algunas personas somos como las olas del mar, que van y vienen, que hay inconstancia. No tenemos doble ánimo, a veces sí, a veces no. Y dice la palabra del Señor que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay un corito que cantábamos años atrás que dice, subiendo y bajando nunca llegaremos. Y a veces somos así en nuestra vida espiritual. A veces vamos muy bien y gloria a Dios y de repente, ¡pum!, estamos en el piso otra vez. Y no debe ser así, hermanas. Tenemos que tomar decisiones para perseverar siempre en la fe. Y la perseverancia es cuestión de elegir, de escoger, de decidir cómo vamos a responder a las situaciones a nuestro alrededor. Podemos escoger rendirnos a los problemas o podemos escoger seguir adelante. Y muchas veces cuando decidimos rendirnos a los problemas lo lamentamos después, porque estamos retrocediendo lo que ya habíamos avanzado. Cuando recibimos noticias que nos detienen en seco, podemos elegir enfocarnos en las circunstancias y llorar y enojarnos y desanimarnos y ofendernos, o podemos escoger mirar hacia arriba y seguir confiando en el Señor. El año pasado fue un año muy interesante para mí, fue un año de muchos desafíos, un año muy diferente. Yo siempre he tenido buena salud y el año pasado primero me diagnosticaron con cáncer y después estuve con ustedes en el retiro, todo muy bien, gloria a Dios, y después de repente me dio un problema en el estómago, que me encontraron un coágulo de sangre que estaba deteniendo la función de los intestinos. Para hacérselo corto, después tuve infección en el colon y me tuvieron que sacar un pedazo del colon. Y después estuve en el hospital por 5 semanas. Durante ese tiempo fue un tiempo muy, muy difícil, pero también fue un tiempo de mucha bendición. Porque pude ser de bendición en ese lugar a muchas damas y enfermeras que no conocían al Señor. Y fue un tiempo cuando conocí más fuerte la presencia del Señor en mi vida. Pasó una situación que una noche que me levanté y ya me habían dado permiso para caminar solo al baño, pero me caí en el baño y fui de frente y rompí toda la boca. Estaba sangrando y no me podía parar del piso. Estaba operada y llegaron 2 enfermeras, yo creo que tan mayor como yo, y no me podían levantar. Entonces, no lo van a creer, pero te digo la verdad, un ángel del Señor vino y me levantó. Amén. Me levantó y fue una experiencia que nunca me voy a olvidar.
Después estuve en recuperación un buen tiempo, pero durante esa noche que estuve en el hospital, el Señor me dio un versículo. Quiero que lo vean ahí en sus hojas. Es primero de Pedro. Es el segundo versículo que está ahí, yo creo, primero, no sé. Primero de Pedro 5:10, que dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén. El sufrimiento viene en nuestras vidas con un buen propósito, y es para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Y yo puedo testificar en este día que Dios ha cumplido esta palabra en mi vida. Él me ha levantado, me ha sanado, y aquí estoy completamente sana delante de ustedes. Para la gloria del Señor lo digo. Hermanos, hay que perseverar. Hay que ser mujeres fuertes y no rendirnos. Tenemos que perseverar en el Señor todo el tiempo. Cuando nos enfadamos de aguantar y cuando nos cansemos de una situación que parece nunca mejorar, siempre lo mismo, podemos escoger rendirnos, tirar la toalla y no perseverar, o podemos escoger buscar a Dios y buscar en Él las fuerzas para perseverar en ese tiempo de prueba. Podemos perseverar sabiendo que las pruebas producen perseverancia. Cuando estamos abrumados con demasiado que hacer, podemos ser vencidos por el estrés, podemos sentirnos ya no aguantar, ya no puedo más, por la fatiga, por los problemas, o podemos mirar al Señor para que nos fortalezca y podemos perseverar. La Biblia nos enseña sobre la perseverancia. Y ustedes, cuando se vean de aquí esta noche, van a ir con esta palabra en su mente: tengo que perseverar. No voy a rendirme a los problemas, voy a perseverar en el Señor. En Santiago 1, ahí lo tienen, del 2 al 4, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En otras palabras, la perseverancia fortalece nuestra fe. Cuando nosotros seguimos esperando en Dios, nuestra fe se fortalezca para poder confrontar las situaciones, y la perseverancia viene a ser como una bendición en nuestras vidas. A través de la perseverancia aprendemos a confiar en el Señor en maneras más profundas. ¿Cuántas mujeres aquí están casadas? A ver, las casadas. No voy a preguntar cuántos están felices en su matrimonio, porque sé que el matrimonio es un desafío. A veces es difícil, pero el matrimonio es una bendición. Él está diciendo amén. Pero si ustedes han escuchado antes un mensaje que traje sobre la segunda milla, eso es algo que tenemos que siempre poner por obra en nuestros matrimonios. De siempre estar dispuesta a ir un poco más, a confiar en el Señor y a dar para poder fortalecer el matrimonio. En el matrimonio muchas veces uno siente que no puede más porque vienen los problemas. Pero podemos elegir, perseverar y seguir adelante confiando en el Señor. Debemos de perseverar en lo espiritual. En lo espiritual, porque nunca debemos de dejar de buscar a Dios. Hay que serle fiel. Tenemos que perseverar en lo emocional, porque Dios es el que nos da la paz. Y a veces nosotros, en vez de recibir la paz del Señor, preferimos recibir ¿qué? La preocupación, la ansiedad. Tenemos que perseverar en lo intelectual. Si tú estás estudiando,
No te rindes, logra tu meta, agarra buenos grados, hágalo para la honra y la gloria del Señor. Tenemos que perseverar en lo físico, comer saludable, hacer ejercicio. Amén, hermanos. Amén. 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 Así que podemos elegir rendirnos, tirar la toalla, o podemos elegir perseverar, seguir adelante esperando en el Señor. El otro día nosotros, mi esposo y yo, fuimos a un restaurante con un matrimonio que son muy amigos de nosotros, que son ministros también. Y en ese restaurante miré un letrero grandísimo, casi el tamaño de esa puerta, y solo tenía 3 palabras. Decía la palabra que conocemos: fe, esperanza, amor. Y me dio mucho gusto verlo en un restaurante que no era cristiano. Y cuando miré ese letrero dije, ay, yo voy a agarrarme de ahí para lo que voy a compartir aquí a las damas, porque creo que se puede aplicar muy bien. Debemos de perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. En 1 de Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Perseverar en la fe. La vida cristiana es un maratón. No sé si hay alguna hermana aquí que le gusta correr. Yo no soy muy buena para correr. En el pasado. En el pasado Hace era 30 lo años atrás. mismo, ya. Cuando era jovencita yo podía correr un poquito, pero no muy bien. Pero podemos escoger entre correr un maratón o un camino rápido, ¿verdad? Pero el maratón es muy diferente a correr rápidamente, llegar a la meta rápidamente. Nosotros tenemos que ver que la vida cristiana es un maratón, es constancia, No trates de correr muy rápido, ve un día a la vez, confiando en el Señor, perseverando en la fe. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscar al Señor y su fortaleza, buscar su presencia continuamente. Y mientras seguimos adelante y superamos las dificultades, es esencial buscar a Dios en oración y en su palabra. Dice Santiago 1:12, bendito el que persevera bajo la prueba, porque habiendo superado la prueba, esa persona recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Ya leímos al principio que el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin será salvo. Entonces en la perseverancia hay un galardón. Si nosotros perseveramos en la fe, podemos estar seguros que después de esta vida habrá una vida mejor, porque el Señor vendrá por su pueblo. Hay que perseverar en la fe, hermanas. Sean firmes y constantes en su relación con Dios. No sean domingueras. Cada vez que hay un servicio, esté ahí. Seamos de las que de verdad queremos lo primero en nuestras vidas, de ser la presencia de Dios en nosotros. Hay que perseverar en la fe, porque si no perseveramos no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que perseverar en la esperanza. Romanos 5, del 2 al 4 dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe nuestras necesidades en esta noche. Y Él está con nosotros. Y por eso nosotros podemos perseverar esperando en Él. Mientras que haya vida, hay esperanza. Y mientras que Dios está con nosotros, hay esperanza en todas las situaciones. Entonces,
Usted tiene dos opciones cuando confronta una dificultad. Confiar en Dios y mantener tu enfoque en Él, o puede rendirse y abandonar la esperanza. Hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Tenemos que escoger, hermanos. Es nuestra decisión. Dios nos da voluntad para escoger. Y el Señor nos anima en esta noche a perseverar. Persevera, confiando en el Señor. Dios quiere que perseveremos, pase lo que pase. Hay que mantener viva la esperanza de que su cónyuge va a entregar su vida al Señor. Hay que mantener la esperanza que ese hijo que se fue de casa y que se fue de la iglesia regrese a los caminos del Señor. No podemos perder la esperanza de tener salud. No podemos perder la esperanza por nuestro ser querido, quizás que esté atado de vicios o está con alguna enfermedad. Hay que esperar en el Señor y seguir perseverando, orando y confiando que Dios va a obrar en estas vidas. Hay que seguir la esperanza, mantener la esperanza de que si usted tiene un problema con inmigración, que Dios va a resolver ese problema. Amén. Podemos esperar en el Señor por todas las cosas. No perdamos la esperanza. Perseveramos confiando en el Señor. Amén. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la esperanza. Y hay que perseverar en el amor. Segundo de Pedro 1, 5, 7 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. La Biblia dice fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor cubre todas las faltas. El amor es eterno. Dice la palabra del Señor: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Yo sé que a veces el amor es difícil, porque nos desilusionan, nos traicionan, quizás no nos tratan mal, pero hermanos, yo les animo a practicar el amor, porque la Biblia dice que cuando nosotros amamos, podemos ganar la batalla en contra del desprecio y el abuso y la ofensa. Claro que hay momentos cuando hay que buscar ayuda, hay que pedir una intervención, pero que seamos nosotros siempre instrumentos de amor. Y a mí me gusta siempre animarles a usar el elemento de la benignidad. La benignidad para mí es primordial en lo que es el amor. To be kind. Benignidad quiere decir hacer algo bonito para otra persona. Pon la mano en su hombro, hágale una cartica, tenga un oído atento, un cafecito. Benignidad llega al corazón, y el corazón endurecido se puede ablandar cuando hay benignidad. El amor todo lo puede. Por eso que el Señor nos ama a nosotros, porque no merecemos su amor. Pero dice la Biblia que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero, aún en nuestros pecados. La Biblia dice: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Seamos amables. Segundo de Corintios 4:16 también nos anima a perseverar. Dice: por eso no perdemos el ánimo. Aunque nuestro hombre exterior esté pereciendo, el hombre interior se está renovando día tras día. Yo no creo que nadie aquí se está poniendo más joven. Aunque no lo queramos, comienzan a salir las arrugas, comienzan a salir las ruedas, comienzan a caer ciertas áreas. Pero la Biblia dice que aunque el hombre o la mujer exterior se está desgastando por dentro,
¿Qué dice? Por dentro tenemos que estar renovándonos todos los días, haciéndonos más fuerte y más bella en nuestra mujer interior. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Usted me dirá, bueno, ok, pastor, qué bonito, ¿verdad? Hay que perseverar, pero ¿cómo lo voy a hacer si ya no aguanto más? Bueno, vamos a dar la solución, ¿ok? La solución se encuentra en el texto para este servicio, que se encuentra en Lucas 18:1. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Siempre orar y nunca darse por vencido. Pero tristemente cuando estamos pasando por pruebas, lo menos que hacemos es orar. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos o llamar a alguien y llenar su oído de chisme, qué sé yo. Pero la Biblia dice que siempre debemos de orar y nunca darnos por vencidos. A veces cuando no vemos resultados inmediatos en nuestras oraciones, es fácil decir, bueno, ni modo, Dios no quiere actuar. Y por supuesto hay un adversario que se llama Satanás, que siempre está ahí dando vueltas para ver por dónde nos puede desanimar y dónde nos puede sacar de los propósitos del Señor. Y por eso hay que perseverar en la oración. Y yo no sé cuántos de ustedes se consideran que oran suficiente, porque creo que muchas veces es una de las áreas que más descuidamos. Cuando Jesús miró hacia este año 2026, Él vio cómo están las cosas hoy día. Y cuando Él dijo estas palabras, los dijo para nosotros también. Siempre hay que orar y nunca darse por vencido. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Sigue adelante. Mantén la fe activa. No dejes de orar. No te desanimes. No dejes de creer. No dejes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sigamos avanzando hacia la meta. En realidad, hermanos, estamos viviendo en días muy difíciles. Hay un tormento que está alrededor de nuestras vidas, pero sea lo que sea la tormenta que estés atravesando, no debes de perder el ánimo, porque el Dios a quien tú sirves es capaz. Amén. Él es capaz, Él todo lo puede, y Él es capaz de sanar, es capaz de salvar, es capaz de guardar, de proveer, de liberar, de dirigir, de proteger, de renovar. Cualquiera que sea su necesidad, Dios es capaz. Amén. Él todo lo puede. Y la oración para eso es nuestro secreto para obtener la victoria y no rendirnos. Pero si usted lee en Lucas 18, si quiere después léelo, va a ver que habla de una oración de clamor. ¿Qué es una oración de clamor? Algo que de verdad sale de tu corazón. Cuando tú clamas a Dios con todas tus fuerzas y tú oras fuerte al Señor, Dios mío, yo te necesito, ya no aguanto más esta situación, ya no puedo, yo sin ti no puedo. Y orar con clamor, con el alma, si es necesario alzar la voz, pero clamemos al Señor y el Señor va a obrar porque ve que hay alguien que está clamando con todo su corazón. Dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y quiero compartir un testimonio con ustedes antes de concluir. Y es algo que tocó mi corazón cuando mi esposo y yo fuimos, hace como 5 años, fuimos a Oregón, al servicio funerario de un gran siervo del Señor, que fue misionero por muchos años en México. Nosotros tenemos varias misiones en Mexicali. Y él fue el varón que Dios utilizó para levantar muchos edificios, muchas iglesias en México. Un hombre entregado al Señor. Pero testificaron en su servicio algo que yo no sabía.
Y era que antes de su compromiso con Dios, él estaba atado al tabaco y al juego de dinero. Su esposa era cristiana, pero él había sido, pero se había apartado del camino del Señor. Y su esposa, Colleen, perseveró en oración por años por su restauración. Un día ella decidió ayunar y orar hasta ver respuesta. Comenzó a clamar a Dios. Estaba dispuesta a pagar el precio y se puso en ayuno y oración. Y ya habían pasado 11 días de ayuno y oración. Y su esposo le dijo un día, ya basta, desayuna, voy a la iglesia contigo. Y fue a la iglesia con ella ese día y ese día entregó su vida al Señor. Y ese día regresaron en la noche y recibió la promesa del Espíritu Santo. Se levantó a ser un misionero poderoso en las manos del Señor. Él y su esposa por años. Dio toda su vida al Señor. Y yo me pregunto, hermana, si de verdad nosotros pagamos el precio en oración por nuestros familiares que no conocen al Señor. Quizás por cónyuges, quizás por hijos, quizás por matrimonios, por lo que usted esté luchando, por la prueba que usted esté pasando. ¿De verdad estamos clamando al Señor? ¿De verdad estamos haciendo un esfuerzo especial para derrotar las fuerzas del enemigo? Porque el enemigo no quiere nada bueno para nosotros. El enemigo quiere destruir matrimonios. El enemigo quiere destruir los planes de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros somos llamados a perseverar en la fe, a orar y buscar la solución que el Señor nos quiere dar. ¿De verdad quieres que tu familiar venga a Cristo? ¿Estás dispuesto a persistir en la oración hasta ver un resultado? Yo me recuerdo cuando nuestro hijo mayor andaba muy frío en las cosas del Señor y oramos mucho por él. Y la oración cambió su vida. Y hoy día es el pastor de esta iglesia. Porque la oración es poderosa. Amén. Yo les animo en esta noche, hermanas. Porque como hemos leído, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y después viene la historia, lo puede leer usted. Recuérdense esta noche que Pastor Alín les hizo esta historia de que hay que perseverar, hay que orar, hay que buscar a Dios y no podemos rendirnos. Así dice la palabra, hay que orar y no darse por vencido. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Necesitas fortalecer tu fe? ¿Necesitas renovar tu esperanza? ¿Necesitas avanzar en tus metas? ¿Necesitas amar a quienes no te aman? Entonces ora, busca de Dios, porque lo que nosotros no podemos hacer, Él sí puede hacer en nosotros. Amén. Para hacer cambios radicales, siempre debemos de orar y nunca rendirnos. Amén. Voy a pedir a hermana Connie que pase por acá y ella nos va a dar un testimonio de lo que es la perseverancia y después vamos a orar. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Estoy contenta de escuchar a nuestra pastora con ese testimonio de poder. Y si alguien ha sido testigo de eso, he sido yo. Yo creo que aquí muchos de nosotros sabemos de lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. El año pasado fue un año muy difícil para nosotros. La hermana Lynn me dijo,
consigue unas Kleenex para las dos, porque yo soy muy llorona, le digo, yo también. Pero hermano, ¿cómo no agradecer a Dios lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Cómo no testificar de lo que Dios hace? Yo no me voy a cansar nunca de testificar y contar el milagro que el Señor hizo en la vida de mi hijo mayor. Mi hijo mayor el año pasado, a estas fechas, recibió una noticia que tenía cáncer en su garganta. Y fue algo muy difícil, que no le deseo a ninguna madre pasar eso, porque a veces tú quisieras estar en el lugar de tu hijo. Y fue una etapa dura, pero si algo he aprendido en toda mi vida es agarrarme de la mano de Dios, es poner a Dios siempre en mi vida. Y mi hijo desde los 17 años se había independizado, se pudiera decir, y empezó a vivir su vida como él quiso, lejos de Dios completamente. Pero la perseverancia, hermanos, en la oración trae resultados victoriosos. Porque por muchos años yo clamé por mi hijo, por muchísimos años. Y llegó un tiempo en la vida de mi hijo donde él empezó a vivir una vida desenfrenada. Él perdió su identidad. Él empezó a compartir su vida con otro hombre, se puede decir. Y mi hijo conocía nuestra fe, sabía cómo nosotros amábamos a Dios. Y mi hijo dijo, mamá, yo nunca te voy a poner entre la espada y la pared. Yo nunca te voy a poner a que tú apoyes algo que yo sé que no está bien y que tú también no lo vas a permitir. Y es una lucha, hermano, porque es difícil cuando tú ves que tu hijo se está perdiendo. Cuando tu hijo se está yendo lejos de los caminos del Señor. Y él se fue a un viaje a Tailandia. Y él había dicho que para no ponernos a la familia en aprieto, él iba a tomar sus decisiones y que él allá en Tailandia, él se iba a unir con esta persona. Hermanos, eso fue bien difícil. Yo se lo comenté a mi pastora. Ella me aconsejó, ella oró conmigo. Y yo me recuerdo, hermano, que desde que él me dijo que se iba a Tailandia, yo me puse a orar. Yo me metí en ayuno y oración. Yo empecé a buscar al Señor. Porque si algo tenemos las mamás, hermana, es que tenemos que pelear. Tenemos que guerrear por nuestros hijos. Porque el enemigo allá afuera está listo para arrebatárnoslos. Y a veces nosotros estamos muy descuidadas y no miramos lo que nuestros hijos están pasando allá. Y que en cualquier momento el enemigo viene y nos los arrebata. Mi hijo se fue. Y yo, hermanos, empecé a orar. Cuando aquí es de noche, allá es de día. Entonces, ¿qué hice yo? Yo cambié mi horario. Yo dije, cuando él se levante, yo voy a estar de rodillas. Y yo voy a estar orando y clamando por mi hijo para que nada de lo que él llevaba en mente se lograra. Hermanos, el Señor obra. El Señor obra porque cada que él quería llegar a un lugar, a los cultos que hacen allá, a las iglesias, altares que hacen y todo, él cuenta y me dice, mamá, yo no podía entrar a esos lugares. Había algo que no me dejaba entrar ahí y yo clamaba y oraba. Hermanos, y en una de mis oraciones, yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego a mi hijo. Cuando él estaba bebé, yo y mi esposo te lo entregamos en un altar. Él es tuyo y tú te vas a encargar de él. Y yo le dije estas palabras al Señor textualmente. Tráelo como tú lo quieras traer, pero tráelo, alcánzalo, no lo dejes que se pierda, porque la palabra del Señor dice, hermano, que en Cristo nada está perdido, nada está perdido, nuestros hijos son de Él. Y yo se lo entregué al Señor ese día. Y yo le dije, Señor, Él es tu hijo, cuando Él estaba en mi vientre, yo te lo entregué, tú te vas a encargar de Él. Y yo descansé en el Señor. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una oración.
al Señor, porque el Señor oye. Cuando mi hijo regresó, nada de lo que él pensaba hacer se logró hacer. Y yo estaba cantando victoria con el Señor, dándole la gloria a Él y todo. Y como a los 2 o 3 meses, a él le encuentran cáncer. Y él me habla y me dice, mamá, no te asustes, pero te tengo que decir algo. Me acaban de encontrar cáncer. Le encontraron 68 tumores en su garganta. Estaban esparcidos. 28 de ellos eran cancerosos. Y cuando él me dijo eso, yo me mantuve firme, fuerte, y yo le dije, mi amor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Confía en el Señor, que de Él depende nuestras vidas. Confía en Él. Y yo me aguanté de llorar. Yo traté de darle fuerza a Él. Cuando colgué esa llamada, yo me fui a mi recámara. Empecé a hablar con mi Señor. Y yo le dije, Señor, yo no sé lo que está pasando. No sé qué es todo esto que se está viniendo a nuestra familia. Pero mi hijo es tuyo. Y allí en ese instante, el Espíritu Santo me recordó. ¿Tú te acuerdas cuando tú me lo entregaste? ¿Tú te acuerdas cuando tú me dijiste, tráelo a mí como sea? Yo lo estoy haciendo. Esto solo es un proceso porque yo estoy obrando en tu hijo. Hermanos, para hacerle la historia, el testimonio corto, esto fue pasando y allí el Señor empezó a mirar en la vida de mi hijo y empezó a hacer cambios que usted no se imagina. El Señor empezó a tratar en su vida. El Señor empezó a hacer cosas en él que él hacía mucho y no miraba. Y yo agradezco tanto a cada una de ustedes que estuvo con nosotros ahí apoyándonos cuando hacíamos la comida para hacer las donaciones, porque aparentemente nomás íbamos a comer y a donar, pero eso es lo que hacíamos nosotros. Pero mi hijo pudo ver algo que nosotros no mirábamos. Él miró el amor de Dios en cada una de ustedes. Él en esas ventas, él se ponía a llorar y decía, mamá, ¿cómo es que Dios me puede amar siendo como yo soy? Y era difícil para mí, hermanos, porque era algo que me dolía en mi corazón como mamá, que no quería que él pasara nada de lo que él estaba pasando. Pero yo sabía que todo era un propósito del Señor. Hermano, cuando usted aprende a depender de Dios, cuando usted persevera en el Señor, venga lo que venga, y usted persevera y se agarra de la mano del Señor, usted va a ver victoria, usted va a encontrar respuesta, porque el Señor obra, hermano, de esa manera. Cuando a mi hijo lo iban a operar, esos meses, fue terrible porque en nuestra casa parecía que nos estaba lloviendo sobre mojado. Eran cosas que venían y venían. Mi esposo sin trabajo, a mí me encontraron problemas en el riñón, duré enferma, pero yo aún así yo no dejaba de buscar del Señor y de confiar en Él y de orar y levantarme en las madrugadas y levantarme a clamar al Señor. Y dice su palabra que todo el que se allegue a Dios crea que le hay, porque Él galardona a los que le creen. Y yo, hermano, le creía al Señor y yo decía, yo no veo, yo no sé lo que está pasando, pero sé que tú estás haciendo algo. Cuando a mi hijo lo iban a meter a la operación, que iba a durar aproximadamente 12 horas, yo estaba en ese hospital esperando a que pasara todo. Yo estaba hirviendo en calentura, yo acababa de salir del hospital, yo tenía mucho dolor, mucho sangrado. Y ahí estaba yo y Didi, que estuvo siempre también conmigo, Claudia y Patti, nuestra pastora, en oración. Y yo decía, Señor, yo sé que ahorita tú vas a hacer algo en su vida. Hermano, cuando entré a ese cuarto, a él lo tenían ya preparado y yo le dije a mi hijo, hijo, entrégale tu vida al Señor. Mira, aquí estoy todavía contigo, pero allá cuando cruces a ese cuarto de operación, ahí yo ya no voy a estar. Ahí solo estás tú y Dios. Porque yo no sé qué va a pasar después de esto. Pero yo sí te digo que hay una línea que puede ser la definitiva. Y tú puedes cruzar a una eternidad con Dios o a una eternidad de tormento.
Así que entrega tu vida al Señor, arréglate con Él, pide perdón y el Señor va a hacer la obra. Hermanos, el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra en mi hijo. El Señor se glorificó en Él. Cuando Él salió de esa cirugía, Él estaba, pues todo lo han visto, su cirugía de una orilla a la otra. Y Él sabía que en todo momento el Señor estuvo con él. Hermano, el Señor empezó a hacer cosas en la vida de mi hijo, empezó a cambiarlo, empezó a volverle su identidad. Él está ahorita luchando en un proceso, pero sé que lo que Dios empezó, Él lo terminará. Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios cuando empieza algo, Él lo termina, Él lo perfecciona. Y yo sé, hermano, que cada uno de mis hijos, como lo es cada uno de sus hijos, están en la mano del Señor. Pero yo solo le aconsejo que permanezca en oración, que no busque a Dios solo cuando usted necesite, que usted se allegue a Dios en todo momento, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, porque a veces como seres humanos, hermano, cuando todo está bien nos olvidamos de Dios y no buscamos. Pero Dios quiere que lo busquemos en todo momento. En todo momento, hermano, porque cuando usted busca de Dios en todo momento, Dios está allí cuando está las cosas mal. Yo siempre he dicho que la oración es como un banco, una cuenta de ahorro donde usted está metiendo y metiendo y metiendo, y el día que usted necesite, usted puede ir confiadamente a sacar porque usted ha metido ahorro allí. Así que, hermanas, no se desanimen. Si tienen sus hijos lejos de Dios, usted clame por él. No se dé por vencido por su esposo, por su hija, por su hijo, por su familia. No se den por vencidos, permanezcan en la oración, pero búsquelo con todo su corazón. Búsquelo con toda honestidad. Entréguele todo a él, que él se va a encargar de todo lo que usted necesite. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Eso es permanecer y no darse por vencido. Orar sin desmayarnos. Y sabemos que la oración sale de una relación con el Señor. Lo primero que hay que hacer es entregar nuestras vidas a Él y darle a Él el señorío de nuestros corazones. Me acuerdo de que esta Margarita, que fue una de las primeras convertidas a nuestra iglesia, ella llegó a la iglesia porque su hermano le prometió unas llantas nuevas para su carro si venía a la iglesia. Pero llegó y se entregó al Señor y aquí está hasta la fecha. Yo quiero pedir a todos que inclinen sus rostros en este momento.